En el punto geográfico considerado como el centro de la península ibérica, se alza un pequeño cerro, conocido como el Cerro de los Ángeles. Precisamente por su situación, fue el lugar elegido para erigir un monumento al Sagrado Corazón de Jesús, inaugurado el 30 de mayo de 1919. Aquel día, el rey Alfonso XIII quiso consagrar el pueblo español al Corazón de Jesús. En 1936, aquel monumento fue dinamitado, conservándose apenas unos restos que aún podemos ver en el cerro. Unos años más tarde, enfrente, comenzó a construirse una réplica de mayor tamaño, según el proyecto de los arquitectos Pedro Muguruza y Luis Quijada. Se inauguró en 1965. En él aparece la imagen de Cristo con las manos extendidas, invitándonos a ir hacia él. Le acompañan en la base 4 grupos escultóricos, obra de Fernando Cruz Solís, representando a la Iglesia militante y a España defensora de la fe y misionera. Debajo del monumento se abrió una gran basílica, cuyo altar se sitúa en el mismo eje vertical de la estatua. Además de centro geográfico, el Cerro de los Ángeles es también el centro de una intensa vida espiritual a la que contribuye el monasterio de Carmelitas Descalzas, fundado por Santa Maravillas de Jesús. En este monasterio, inaugurado en la fiesta de Cristo Rey de 1926, pasó Santa Maravillas muchas noches en oración, contemplando la imagen del Sagrado Corazón. Un poco más arriba del cerro está la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la diócesis y de la ciudad de Getafe. Sobre las ruinas de una antigua iglesia, probablemente del siglo XI, se levantó la iglesia actual, construida en piedra caliza, ladrillo visto y cubierta de teja árabe y chapiteles de pizarra. El interior está dispuesto en una única nave, cubierta con bóveda de medio cañón y coronada por una cúpula de linterna en el crucero. El centro de su retablo lo ocupa una talla de madera policromada de la patrona. De origen desconocido, está documentada su llegada aquí en 1610. Desde entonces no ha dejado de crecer la devoción que le profesan los getafenses. Y pegado a la ermita se construyó el seminario. Tan solo 2 años después de la erección de la diócesis de Getafe, su primer obispo, Monseñor Pérez y Fernández Golfín, pudo bendecir este edificio por el que han pasado en estos años cientos de estudiantes. Más de 150 de ellos se han ordenado sacerdotes. Actualmente se forman aquí 28 seminaristas, cada uno de ellos con una historia distinta y singular. Mi vocación comenzó hace 5 años, en el que recibí la llamada del Señor, pero fue más un pilla-pilla con el Señor, porque Él me proponía el sacerdocio y yo proponía mis planes, interponía mis planes ante los planes del Señor. Estuve pensándolo realmente 2 años, fue un proceso largo, que al mismo tiempo estudiaba una carrera que también me gustaba, pero me estaba dando cuenta que el Señor me pedía algo más, no solo lo que yo quería, sino lo que Él quería, que era que me entregara a los demás, que me desgastara por los demás. Y ya hace 3 años que entré en el seminario, que estoy muy feliz, la verdad, muy feliz de estar aquí aprendiendo, profundizando, uniéndome más al Señor para cada vez, en el futuro, si Dios quiere, entregarme a los demás por la Iglesia, por Dios y por nuestra salvación. Todos los días, los seminaristas recorren los 15 kilómetros que separan el Cerro de Madrid para cursar sus estudios de filosofía y teología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Regresan al seminario a la hora de comer, donde comparten mesa con el equipo de formadores y con los sacerdotes de la vecina residencia sacerdotal. Las tardes las dedican al estudio, a la oración individual y comunitaria, y también queda tiempo para la convivencia, porque cultivar la amistad y el compañerismo es importante para su formación, que se completa los fines de semana con algún encargo pastoral en las parroquias de la diócesis. Pues después de 5 años en el seminario, me viene a la cabeza el lema sacerdotal de nuestro primer obispo, don Francisco, que decía: muy gustosamente me gastaré y desgastaré por vuestras almas. Y creo que esto resume muy bien lo que hacemos aquí en el seminario. Tanto el estudio como la oración, como la vida en comunidad, pretenden formarnos para ser pastores en la diócesis de Getafe. La formación de los futuros sacerdotes es una de las tareas más delicadas que tiene la Iglesia. Los obispos,
los formadores, los profesores son los responsables inmediatos, pero el resto del pueblo de Dios no somos ajenos a esta misión. La misión del seminario es formar a los sacerdotes, pero es una misión de toda la Iglesia, es misión de todos. Aquí trabaja mucho el Espíritu Santo, también trabaja mucho cada seminarista, trabajamos también los formadores, pero también trabaja muchísima gente que con su oración y con la ofrenda de su vida a Dios sostiene el seminario. Yo me acuerdo mucho de esa gente con mucho agradecimiento y pido a Dios que escuche pues, la oración de muchos enfermos, de mucha gente a la que verdaderamente pues, debemos nuestra vocación, nuestra fidelidad, porque son las personas que cumplen en la Iglesia su responsabilidad de la promoción y formación de los sacerdotes. Que Dios les bendiga y que Dios escuche su oración por nosotros. Los obispos españoles, en este día del seminario, nos recuerdan que la oración por las vocaciones es un acto de fe y de obediencia. Orando por las vocaciones, la Iglesia acoge la invitación de Jesús que nos pide que roguemos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Rogar, decía Benedicto XVI, quiere decir también que nosotros no podemos producir vocaciones, deben venir de Dios. Buenos días desde esta ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, también capilla del Seminario de Getafe, donde venimos a celebrar este domingo segundo de Cuaresma y por su proximidad con el día de San José, el día en que se celebra aquí el día del seminario. Y preside la celebración el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, al que le acompaña todo el equipo de formadores del seminario, su rector, César Díaz Azarola, Javier Vescós, Javier Mairata, Miguel Ángel Iníguez, Alfonso del Río, formadores del seminario, directores espirituales, Guillermo Fernández, secretario del obispo, y celebra como diácono Rubén Herraiz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos convocados por el Señor para celebrar la Eucaristía en este domingo, en el que la Iglesia en España recuerda también nuestros seminarios, el lugar donde se preparan nuestros jóvenes para ser los sacerdotes del presente y del mañana. Por esta acción de gracias al Señor por el don de la vocación sacerdotal,
por la celebración de la Eucaristía en este tiempo cuaresmal, reconozcamos humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: «Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas». Y añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó al Señor y se lo contó como justicia. Después le dijo: «Yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte en posesión esta tierra». Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón». Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: «A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates». Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaban hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle». Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diácono Rubén Herraiz ha leído el Evangelio y don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, donde nos encontramos aquí en el Cerro de los Ángeles, en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, que nos da la bendición con el libro de los Evangelios y que ahora nos dirigirá la homilía en este día del seminario. Queridos hermanos sacerdotes, señor rector y equipo de formadores del seminario, queridos seminaristas, padres, familiares, amigos, hermanos y hermanas en el Señor, hoy queremos que nuestro seminario de Getafe, en este Cerro de los Ángeles, cuando celebramos el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, abra sus puertas para que podáis conocer y celebrar con nosotros este domingo segundo de Cuaresma, este día del seminario, también a través de la televisión, también a través del programa El Día del Señor, la televisión de la misa de la 2 en la televisión española. Hoy nuestra comunidad, que es muy familiar, como podéis ver, se hace muy grande, porque tantas y tantas personas os incorporáis a celebrar con nosotros esta Eucaristía. Nuestro seminario está celebrando 25 años de existencia, muy poquito, ¿verdad?, en comparación con los más de 5 siglos que tienen algunos seminarios. Pero a pesar de su juventud, de 25 años de existencia, es y ha sido un seminario vivo, un seminario con muchos frutos sacerdotales, afortunadamente. Y por eso le damos gracias al Señor por tantas y tantas personas que han colaborado y que han pasado por este seminario para construir esta joven y viva iglesia de Getafe. Celebramos hoy el segundo domingo de la Cuaresma. Así como la Iglesia Nuestra Madre el domingo pasado ponía ante nuestros ojos esa escena de las tentaciones de Jesús, donde todos nos sentíamos identificados y donde todos veíamos como si Cristo ha vencido, yo en Él y por Él también puedo vencer, hoy la Iglesia nos regala también un texto precioso, el texto de la Transfiguración. Dice el evangelista San Lucas que Jesús subió al Tabor a orar. Esto es muy típico del Evangelio de San Lucas. Jesús, en los momentos importantes de su vida, ora y sube al Monte Santo para orar. Y se lleva consigo a 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago. Y allí, delante de ellos, se va a transfigurar. Dice el texto del Evangelio de un modo bellísimo que cambió el rostro de Jesús, que los discípulos que estaban allí vieron la gloria de Dios, que pudieron contemplar en la humanidad de Cristo toda la gloria de la divinidad, que el Jesús al que ellos conocían, al que ellos acompañaban, era verdaderamente el Hijo de Dios. De tal modo que Pedro, admirado, sorprendido, quizá atemorizado también por esta gran revelación, no quiere bajar del monte, quiere quedarse allí. Quiere compartir con Jesús y con sus amigos lo que está viendo, lo que está experimentando. Sin embargo, del Tabor hay que bajar, pero no hay que bajar lo mismo que se sube. Después de contemplar la gloria de Dios, ellos van a escuchar la voz del Padre. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo.
Es decir, que Jesús es el Hijo del Padre, es el Hijo eterno de Dios, es aquel al que tenemos que escuchar. Nuestra gran baza, nuestra gran fortaleza está en escuchar la palabra de Dios. Pero, queridos hermanos, ¿por qué Jesús ha querido llevar a aquellos discípulos hasta el Tabor? ¿Por qué se ha querido transfigurar delante de ellos? ¿Por qué ha querido mostrarles su gloria? Pues sencillamente para prepararlos, porque después vendrá el Calvario, después vendrá el sufrimiento, después vendrá la muerte y vendrá la cruz. Y por eso Jesús, en su transfiguración, quiere preparar a sus discípulos para que cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento del sufrimiento y del dolor, ellos puedan tener muy metido en el corazón que aquel destrozado, aquel que ha perdido el rostro humano, es el Hijo eterno de Dios. En mitad de la Cuaresma, que es un tiempo de peregrinación a la Pascua del Señor, para nosotros este Evangelio tiene también una gran lección. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, cuando a nuestra vida llegue la prueba, tenemos que recordar siempre que Él es el Hijo de Dios, que Él ya ha vencido. Y nosotros tenemos, en medio de ese velo del sufrimiento del mundo, de tantos sufrimientos que hay en el mundo, en medio de ese velo tenemos que ver la gloria de Dios. Los cristianos tenemos que aprender a ver la gloria de Dios en medio de nuestro mundo, en medio también de las dificultades y de las cosas malas que pasen en nuestro mundo, tenemos que ver la gloria de Dios. Como nos recordaba San Pablo en la segunda lectura, no podemos ser enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. No podemos quedarnos en las cosas de la tierra. Nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que trascender, tenemos que ser testigos e instrumentos de la gloria de Dios en medio de nuestro mundo. Y en medio de todo esto, queridos hermanos, los que estáis aquí, los que nos veis a través de la televisión, en medio de esto y en este segundo domingo de la Cuaresma celebramos el día del seminario. El seminario, que es esa realidad tan rica, tan hermosa que existe en nuestras diócesis, que son comunidades verdaderamente evangélicas donde se preparan los futuros sacerdotes, donde grupos de jóvenes que han escuchado la llamada del Señor y le han dicho: sí, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ir contigo, se están preparando. Es verdad que cuando hablamos de vocaciones, cuando hablamos de seminarios, siempre viene la preocupación: somos menos, a lo mejor no somos los seminaristas o no tenemos los seminaristas que teníamos que tener. Pero yo os invito a todos, me invito a mí mismo como obispo, invito a los formadores del seminario, a los sacerdotes y a todos vosotros, a no quedarnos solo en la preocupación. Yo creo que el seminario tiene que ser para nosotros los cristianos siempre un gran reto, el que respondamos todos a la vocación a la que hemos sido llamados. Y al mismo tiempo el seminario tiene que ser una gran tarea, una tarea de toda la diócesis, de toda la Iglesia. Muy bonito el lema de la campaña del seminario de este año: el seminario, misión de todos. Es verdad, el seminario es una misión de todos. Es una misión del obispo, que tiene que llevar en lo más profundo de su corazón el seminario. Es una misión de los que el obispo ha encargado en la formación de los sacerdotes. Es una misión de los sacerdotes mismos, pero también de vosotros, la familia. No se trata solo de aceptar cuando uno de vuestros hijos dice que se siente llamado por el Señor, sino apoyarlo, rezar por él. Y tiene que ser también una misión de toda la Iglesia. Hoy, como siempre, ser sacerdote es una tarea grande. Yo sé que, desgraciadamente, no pasamos por buenos momentos en la imagen del sacerdote. Muchas veces nuestros pecados han oscurecido la gran misión del sacerdote, pero a pesar de todo eso, a pesar del pecado, ser sacerdote es algo muy grande. Lo saben nuestros seminaristas. Saben que el Señor ha puesto en nuestras manos lo más grande que tiene, que es su pueblo, el pueblo que Él ha escogido, el pueblo que Él ha salvado. Y a pesar de nuestras debilidades y con un gran esfuerzo por nuestra parte y sobre todo con la gracia de Dios,
ser los sacerdotes que el Señor y que la Iglesia necesitan. Hoy necesitamos, y así queremos formar a nuestros seminaristas, en una gran profundidad evangélica, en una gran profundidad de cercanía al Señor y en una gran profundidad de cercanía a nuestro pueblo. A mí me gustaría, y le pido cada día al Señor, y os invito también a pedirlo vosotros, que nosotros los sacerdotes, que los seminaristas, que los futuros sacerdotes sean esa experiencia del Tabor, que en medio de las dificultades del mundo, en medio de tantos corazones heridos, en medio de tantos sufrimientos y de tanta muerte, ellos siempre, nosotros siempre, recordemos que en medio de todo eso está la gloria de Dios, que a pesar de las dificultades, a pesar de nuestros cansancios, siempre resplandezca la gloria de Dios en medio de los hombres. Esa gloria que vieron Pedro, Santiago y Juan, y esa gloria que nosotros vemos cada día en la palabra, en la celebración de la Eucaristía, en la celebración de los sacramentos. Esa gloria que vemos también en nuestros hermanos, especialmente en nuestros hermanos más pobres. Quisiera recordar, hace unas semanas viajamos con el seminario de aquí de Getafe a Roma para estar con el Papa y celebrar nuestros 25 años. Y el Papa le recordaba a los seminaristas algo muy hermoso. Decía, no dejen la oración. Y en la oración siempre la Virgen. Estén cercanos al pueblo, escuchen al pueblo para no caer en un clericalismo del malo. Y siempre al lado del obispo para mantener, para custodiar, para vivir la comunión con la Iglesia. Pues un mensaje precioso en nuestros 25 años en este día del seminario. Quiero que mi mirada sea para ella, para la Virgen, la Madre del Seminario. Es Santa María de los Ángeles aquí en el cerro que lleva su nombre. Es ella la que nos custodia cada día, la que nos mira con amor de madre. Es ella la que acompaña el camino de estos 30 seminaristas que viven en nuestro seminario. Es ella la que acudimos cada día porque es nuestra Reina, nuestra Señora, nuestra Madre. Que ella interceda por nosotros, que interceda por todos vosotros, por todos los que nos escucháis a través de la 2 de Televisión Española. Ha sido la homilía de don Ginés García Beltrán, obispo de esta diócesis de Getafe, donde estamos celebrando el Día del Seminario, aquí en el Seminario de Getafe. Juntos hagamos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre por Jesucristo, mediador de la nueva alianza. Por el Papa Francisco y por nuestros obispos, para que el Señor les asista en su tarea de pastorear el rebaño de Dios, roguemos al Señor. Por los presbíteros, colaboradores de los obispos en su misión de enseñar, santificar y guiar al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los seminaristas, por sus formadores y profesores, para que sean dóciles y fieles a lo que la Iglesia les pide, roguemos al Señor. Por los jóvenes, para que abran sus corazones a la voz del Señor y sepan escuchar su llamada a servirle en los hermanos, roguemos al Señor. Por los que sufren, los enfermos, las personas que están solas, quienes viven lejos de sus hogares y de los suyos, por los que no tienen trabajo,
para que encuentren fortaleza en Dios y la ayuda que necesitan en sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que a ejemplo de Cristo sepamos caer en la tierra como el grano de trigo, para así dar verdadero fruto. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes celebramos hoy la Eucaristía, especialmente los que la siguen por medio de la televisión, para que escuchando la palabra del Señor y participando de su mesa, el Señor nos dé un corazón nuevo, dispuesto a responderle generosamente y ser siempre apóstoles para los jóvenes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, oh Dios, la oración que tu Iglesia te presenta y concédele abundantes vocaciones sacerdotales que puedan servirte como ministros de tu Hijo Jesucristo, autor de salvación eterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con esta oración universal proclamada por el diácono Rubén Herraiz, termina la liturgia de la palabra y es el propio diácono el que ya prepara el altar para la gran liturgia de la Eucaristía. Orad, hermanos, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Ginés, al obispo auxiliar José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. Y como nos invita el diácono, nos damos la paz en este día, segundo domingo de Cuaresma y día del seminario. Y pedimos la paz una vez más para el mundo. Hemos conocido esta semana ese otro terrible atentado en Nueva Zelanda. Nos pidamos desde esta ermita de Nuestra Señora de los Ángeles que la Virgen interceda ante el Padre para que nos dé el don de la paz a nuestros corazones y al mundo entero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estamos en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, en el Cerro de los Ángeles, donde hace 100 años se consagró España al Sagrado Corazón de Jesús. Por tanto, en este lugar estamos de celebración, y en esta ermita, donde se venera a la patrona de Getafe y de su diócesis, estamos celebrando el día del seminario, porque también es esta la iglesia que hace de capilla del seminario. En esta celebración, con los seminaristas de Getafe, con sus familiares, y que preside el obispo de la diócesis, don Ginés García Beltrán.
Conferencia Episcopal publicaba datos esta semana pasada de los 1.200 seminaristas mayores que hay en España. ...900 y pico seminaristas menores. Ha aumentado el número de ordenaciones, pero en cualquier caso hacen falta muchos sacerdotes en España y en el mundo entero. Y el domingo próximo, celebrando ya el tercer domingo de Cuaresma en ese camino que nos conduce hacia la Pascua, estaremos en la parroquia de la Encarnación de Nuestro Señor, en Madrid, en la antigua calle de Hermano García Noblejas, hoy calle de la Institución Libre de Enseñanza. Y estaremos a las 10:30 de la mañana para celebrar el Día del Señor, en esa víspera también de la Jornada por la Vida, que se celebra el Día de la Encarnación del Señor el 25 de marzo. Este seminario de Getafe, que cumple 25 años prácticamente, nada más iniciarse la diócesis de Getafe. Al poco tiempo se erige el seminario por el primer obispo, que está enterrado justamente en esta ermita, el primer obispo de Getafe, Monseñor Francisco Pérez y Fernández de Golfín. El coro es del seminario, los propios seminaristas de esta diócesis de Getafe. Que viven aquí en el Cerro de los Ángeles y estudian en la Facultad de Teología de San Dámaso, en Madrid. Pues acompañan al obispo en esta celebración, celebrando con él todo el equipo de formadores del seminario, de sus directores espirituales, su rector. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos hace recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Bendice continuamente a tus fieles, Señor, y haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu unigénito que aspiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que Él mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Antes de terminar la Eucaristía cantando a la Virgen Santísima, yo quisiera agradecer a todos los que han hecho posible la retransmisión de esta Santa Misa y que ha llegado a tantos de vosotros que estáis impedidos, que sois enfermos, que no salís de vuestras casas y que cada domingo podéis escuchar la palabra de Dios y participar en la celebración de la Eucaristía. Gracias a todos los que cada domingo hacen este despliegue para que la misa llegue hasta vosotros. Gracias a los familiares de los seminaristas, a los seminaristas que nos han ayudado a rezar con su canto, a sus formadores, al señor rector, a los formadores del seminario. Y sí os dejo un encargo a vosotros, los que estáis aquí, y a los que nos seguís desde lejos. Rezad por los sacerdotes. Vuestra oración nos sostiene. Así como nosotros en nuestro ministerio está el rezar por nuestro pueblo, también el pueblo rezar por los sacerdotes. En los momentos difíciles vuestra oración nos sostiene. Y un encargo muy, muy especial: rezar por el seminario, rezar por los seminaristas, rezar por los jóvenes para que le digan que sí valientemente al Señor en estos tiempos recios. Cada uno rezar por vuestro seminario, para que el Señor nos bendiga con numerosas, pero sobre todo con santas vocaciones. Que el Señor os bendiga y que os ayude a vivir este tiempo santo de la Cuaresma. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios. Y nos vamos cantándole, como decía el obispo de Getafe, don Ginés, a la Virgen Santísima en esta advocación antiquísima de Nuestra Señora de los Ángeles. Recordando que el próximo domingo estaremos en la parroquia de la Encarnación del Señor aquí en Madrid, a las 10:30 de la mañana. Y ahora, como cada domingo, pueden quedarse aquí en la 2 de Televisión Española viendo el programa Pueblo de Dios, que hoy nos lleva a contar esos 60 años de Manos Unidas, en que la ONG Católica para el Desarrollo lucha contra el hambre, contra la pobreza en todo el mundo. Pues será justamente a continuación de esta Eucaristía. Por nuestra parte, desde esta ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, desde el Cerro de los Ángeles, feliz Día del Señor a todos y hasta el próximo domingo.